Buenas tardes. En esta ayudantía vamos a discutir lo que son las medidas, los tensores de tensiones. Ya habíamos comentado sobre las deformaciones, ahora nos toca comentar sobre las tensiones. Esta ayudantía es muy parecida o casi igual a la que se realizó el semestre pasado, que también está el video en YouTube, pero al final se le hizo un par de modificaciones. ¿Ya? Entonces, empecemos a discutir sobre estas medidas de tensiones. Eh, Quería partir, siempre parto esta ayudantía preguntándoles a ustedes qué medidas de tensiones tensoriales conocen. Obviamente a Paulo y a Guillermo, a Sebastián no. Sebastián está de oyente. ¿Qué medidas de tensiones conocen? ¿Qué tensores de tensiones conocen? ¿Alguno? Con el profe vimos el vimos Cauchy ¿Ya? y llegamos a la última clase hasta Kirchhoff, si no me equivoco. Hasta ahí hemos llegado. Ah, ya, bueno. Buenísimo, buenísimo. Sí, pero fue como, creo que creo que ya terminó el profe pues, con la teoría. Ya, ok. Perfecto. Entonces, justamente el tensor de Cauchy, alias el sigma, es el más conocido y el que siempre utilizamos desde la carrera de pregrado, ¿cierto? Este tensor está definido en la descripción espacial, en donde el cuerpo está deformado. Y es por ello que se utiliza, porque si deformamos una viga, ¿cómo vamos a medir la tensión en la viga deformada? Mediante el sigma. Y por ello está definido en la descripción material. ¿Ya? Hay una relación muy importante para calcular el sigma, que es la siguiente, en donde se relaciona el tensor de tracciones T con el sigma y un vector unitario que es perpendicular a la superficie, ¿cierto? Habrán visto esta expresión antes. Entonces, como el vector de tracciones T está en función de sigma, este vector de tracciones T también tiene unidades de presión, ¿ya? Y si lo queremos llevar a una notación inicial, sería de la siguiente forma, con minúsculas, porque está descrito en la configuración espacial, y de esta forma sería con notación inicial. Ahora, para motivar el tema de la descripción material, descripción espacial y de las tensiones, vamos a primero a discutir un poquito sobre el tensor de tensiones de Cauchy, pero este típicamente tiene dos definiciones que uno estudia en ingeniería. La definición ingenieril o engineering stress y la definición verdadera. Suena un poco raro decir como definición verdadera, suena mejor decir el true stress, ¿cierto? Pero veamos cómo se define cada una de estas. Y de seguro que ya la han visto, pero quizás por nombre no la recuerdo. Entonces esto se estudia típicamente con una barrita, una barra que se le aplica una tracción acá y se empieza a estudiar cómo cambia la sección de esta barra en un ensayo uniaxial en función de esta tracción que se le aplica. Entonces esta barra tiene un área inicial, un A sub 0, y otras áreas que van cambiando según el tiempo a medida que se va estirando, ¿cierto? Una cada vez más pequeña área transversal. Entonces, el engineering stress se define como la fuerza sobre el área inicial, ¿ya? Es una definición típica. A su vez, o en contraparte, el through stress se define de la misma forma, pero utilizando el área deformada, el área actual, ¿ya? ¿Cierto? Porque el área va variando. El engineering utiliza la configuración no deformada y el through utiliza la deformación espacial deformada. También podemos expresar el engineering strain, el épsilon ingenieril, que es el típico de formación unitaria que le decimos, delta L sobre el L inicial, ¿ya? Entonces fíjense que la definición ingenieril utiliza la información inicial. Y esto, sí o sí, todo lo hemos visto anteriormente. Antes de tener que discutir sobre configuración material y espacial, esto ya lo habíamos visto, sin tener en cuenta estos conceptos nuevos de la mecánica del continuo. La deformación
verdadera o el true strain se define un poco diferente. Se define a partir del logaritmo natural. ¿Ya? Pero vimos en la ayudantía pasada que también había otra medida de deformación, el Henke strain, que utiliza el logaritmo natural. Entonces no es tan descabellado utilizarlo. ¿Ya? Entonces, a partir de este ensayo uniaxial, uno lo que puede sacar del laboratorio son las curvas del comportamiento, por ejemplo, del acero, una curva de estrés versus strain. Y ahí es la típica curva del comportamiento elastoplástico de, por ejemplo, el acero. En rojo se muestra el engineering stress y engineering strain, ¿ya? Que esta sería la curva eh, que utilizamos siempre y que estudiamos para el diseño estructural, ¿cierto? Y la curva azul sería el true stress y true strain, que básicamente son las medidas verdaderas, porque está en función del área que está cambiando, ¿cierto? Entonces acá, fijémonos que en un rango elástico tenemos que ambas curvas son muy parecidas, que prácticamente el engineering y el through son iguales. Y en el otro rango no, se van separando. Y esto también, les comento esto porque sirve de motivación. Habíamos comentado anteriormente que en un rango de pequeñas deformaciones, como lo podríamos considerar que es este rango que marco en, en morado, en magenta, esto podríamos tomarlo como pequeñas deformaciones, un rango elástico, y básicamente utilizar la información no deformada y deformada es prácticamente igual, ¿se fijan? No así en el rango mayor de deformaciones, ¿ya? Entonces, a partir de estas definiciones, que anteriormente yo creo que sí o sí todos lo estudiamos, antes de meternos al mundo de la mecánica continua, ya se pueden establecer estas diferencias que habíamos estado comentando, ¿bien? Entonces, esto nos sirve como motivación para estudiar todo el tema. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que no se me va a comentar nada aquí. Ya vimos que uno se define con la configuración no deformada o material y el otro con la configuración deformada a partir de los A en cada paso de tiempo, ¿cierto? Y ahí estaría la diferencia. Ahora, pasando un poco a las mediciones alternativas de los stresses, porque el Cochí, como se los acabo de mostrar, lo venimos estudiando de hace tiempo, ya es el típico. Pero como bien mencionaba Guillermo, también vieron otros medidas de tensiones, como los estrés propuestos por Kirchhoff, ¿cierto? Entonces ahora veamos qué pasa con el primer Piola-Kirchhoff, estrés tensor, y el segundo Piola-Kirchhoff, estrés tensor, ¿ya? ¿Por qué nacen estas definiciones? ¿Por qué no seguimos utilizando solamente el sigma y ya, como siempre lo hemos hecho? Veamos cómo se derivan estos tensores, pero veámoslo no tan matemático, porque casi siempre esto se demuestra desde el tema de los trabajos virtuales, de las formulaciones variacionales y todo eso. Pero ahora veámoslo desde una forma más intuitiva, ¿ya? Entonces, primero partamos demostrando el primer Piola-Kirchhoff. Tenemos un cuadrado, sin deformar, en la descripción material. Le podemos aplicar una deformación a esto, un motion, a través del tensor F, como ya vimos en las ayudantías pasadas, y podemos obtener una deformada, ya, descripción espacial. Acá conocemos los datos del el estado del cuerpo. Acá no lo conocemos. Bueno, sabemos que tenemos herramientas para conocerlo, pero a priori no conocemos lo que pasa en la deformación. Ahora consideremos que el cuerpo este, sin deformar, va a tener unas áreas, y estas áreas las podemos expresar a través de vectores. A través de vectores que son los típicos n. ¿Ya? Entonces tenemos un diferencial de área multiplicado por este vector que es perpendicular a esta cara y que nos transforma el área básicamente en un vector. Y acá también. ¿Ya? Área 1, área 2. Nada del otro mundo. De la misma forma, tenemos vectores que representan áreas en la situación deformada. Utilizamos siempre la notación en minúsculas para una descripción espacial
y descripción mayúscula para una descripción material. ¿Ya? Entonces, esos son simplemente áreas. ¿Cuál es la gracia del primer Piola Kirchhoff? La gracia es que es un tensor de tensiones que está definido con información mixta, es decir, información de la descripción espacial e información de la descripción material. Está a la mitad. Tiene la misma naturaleza que el tensor F. El tensor F también ocupa información de ambas partes, ¿ya? Por lo que no se clasifica hacia ninguno de los dos lados en específico. ¿Ya? Ahora, en la situación deformada, porque debido a que está deformado, esto tiene que tener unas reacciones, unas fuerzas, ¿cierto? Entonces podemos poner unos vectores acá, unos diferenciales de fuerza, en la situación deformada. Un dFn1 y dFn2, ¿ya? Entonces, el primer Piola Kirchhoff lo que hace es utilizar, está definido con estas fuerzas en la situación deformada, aquí pongan atención, está definido con las fuerzas en la situación deformada, pero con las áreas de la situación sin deformar. Por eso es un tensor mixto, ¿ya? Porque utiliza estas mismas fuerzas, pero las trasladamos hacia las áreas sin deformarse. ¿Se fijan? Tengo las mismas fuerzas acá, son las mismas que acá. El dFn mayúscula va a ser igual al dFn minúscula, son las mismas fuerzas, pero lo voy a definir con las áreas sin deformarse. Entonces ocupa información de las fuerzas de la descripción espacial o deformada y información de las áreas de la descripción material sin deformarse. ¿Ya? Entonces de esa forma, ahora podemos formularlo matemáticamente. ¿Ya? Entonces, empecemos a formularlo de forma matemática. Por el lado derecho, tenemos que estos diferenciales de fuerza se pueden expresar en función de un vector de tracciones. Como el vector de tracciones está en función de una tensión, esto tiene medida de presión. Si a la presión, que es carga sobre área, le multiplico un área, me da una medida de fuerza. ¿Ya? Entonces, de esta forma puedo calcular el diferencial de fuerza en la situación deformada. Y en contraparte, en la situación sin deformar, con mayúsculas, ¿cierto? También voy a tener un vector de tracciones, que lo puse con mayúscula, porque simplemente por notación, y que también va a estar multiplicado por un área, para que me dé una fuerza. ¿Ya? En la descripción espacial, acá, este vector de tracciones, como vimos al inicio, se relaciona con el tensor de Cauchy, ¿cierto? Donde el vector de tracciones es igual a Cauchy por el vector n, ¿cierto? Que es perpendicular a la superficie. Eso es simplemente una relación que presentamos al inicio. ¿Ya? En la descripción material ocurre lo mismo. Este T mayúscula puede ser representado también por un tensor de tensiones y por un vector n. Tengo el vector n, ¿cierto? Y tengo el diferencial de área que baja. ¿Cuál es ese vector de tensiones que va a representar a esta situación en la descripción material? No va a ser el Cauchy, porque el Cauchy está en este lado espacial, en la situación deformada, sino que va a ser justamente el tensor P, que es el tensor primero de Piola-Kirchhoff. ¿Ya? Como dijimos, es un tensor mixto. ¿Por qué mixto? Porque utiliza la área de la situación sin deformar material, pero la fuerza, recordemos que esta fuerza es igual a la de la descripción espacial. Entonces ahí tenemos los dos tipos de configuraciones presentes en la ecuación que define al tensor de primer Piola-Kirchhoff. Como esta fuerza de acá es igual a la de acá, podemos igualarlo. Entonces igualo esta expresión con esta expresión y ahí ya puedo ir desarrollando la ecuación para obtener el primer Piola-Kirchhoff. Ahora, fijémonos que tenemos un vector n mayúscula y un diferencial de área mayúscula, y acá minúsculas. Esto no puedo llegar y cancelarlo porque no es igual. Uno está en la situación original y otro en la situación en un tiempo t cualquiera. ¿Ya? Para relacionar ambas cosas, tenemos una fórmula que se llama la fórmula de Nanson, que me relaciona los diferenciales de área y el vector, en otras palabras, el vector de área deformado y el vector de área sin deformar.
a través de el F y el J, que es el jacobiano. Entonces, con esta relación, yo puedo dejar esto en función de uno o del otro. Acá yo tengo despejado esto, así que voy a reemplazar esto acá, de esta forma. Entonces, con esto de acá, se va con esto de acá, básicamente. ¿Y qué me queda? Me queda una expresión para P. Y que esta es la definición que de seguro se la dio el profesor y que él la derivó, lo más probable es que a partir de los trabajos virtuales. Este es el primer Piola-Kirchhoff stress tensor, ¿ya? Y que cabe decir que no es necesario que sea simétrico. Puede que sea simétrico, puede que no. Es arbitrario. Depende del F, depende del sigma, ¿ya? Entonces no es un tensor simétrico y por lo mismo no es tan utilizado en la formulación numérica, ¿ya? Uno incrementalmente prefiere los tensores simétricos. Así que este tensor no es tan utilizado, pero hay que nombrarlo porque es justamente el primer Piola que he hecho, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó en esta diapositiva? Dijimos que el tensor P ocupa la fuerza en la situación deformada, pero con las áreas en la situación sin deformar. Y a partir de esa premisa, planteamos las ecuaciones y obtenemos la definición. ¿Ok? Ahora, si lo queremos denotar de forma indicial, sería de esta forma, ¿ya? Un A minúscula y B mayúscula. Entonces acá se denota también que es un tensor de dos puntos, es decir, ocupa información de ambas descripciones. Y ese es el primer Piola-Kirchhoff. Ahora veamos qué pasa con el segundo Piola-Kirchhoff, porque obviamente no deben ser iguales, por algo se definen. Vamos con ello. Entonces, también vamos a tener la misma situación. Un cubo, un cuadrado, con los vectores de área, una deformación, una nueva figura deformada con los vectores de área y la fórmula de Nernst, ¿ya? En la misma situación. Tenemos también los vectores de fuerza en la situación deformada y que los podemos trasladar, dijimos, a la descripción material. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia acá? El segundo Piola-Kirchhoff, stress tensor, lo que hace es estar definido completamente en la descripción material. ¿Y cómo haremos eso? Porque acá tenemos la fuerza que viene de la descripción espacial y el área que está en la descripción material. Tenemos información distinta. Lo que tenemos que hacer es convertir esta fuerza en la orientación de la descripción material, ¿ya? Es decir, la fuerza en la situación deformada la tenemos que devolver a la fuerza en la situación material. Y eso es un proceso que se llama pullback, ¿ya? En este caso son solo vectores. Así que la forma de hacer eso es la siguiente. Si escondemos un poco estos vectores de área para que no estorben, ya, los voy a mutear. Lo que tenemos que hacer para pasar a una orientación material es multiplicar este vector que está en la descripción espacial por la inversa del F para obtener el vector de fuerza original, ¿cierto? Y esto es lo mismo que hacíamos antes, cuando teníamos un vector, cuando al F, ¿cierto? Le multiplicábamos una coordenada, un vector de cierto punto del cuerpo, y obteníamos el vector deformado, ¿cierto? Esto es lo que se llama un push forward. Estoy avanzando. Pero lo que acabo de hacer acá es lo contrario. Estoy retrocediendo, un pullback. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá me resulta un dfn2 y le puse un 2 acá para denotar que estamos derivando el segundo Piola-Kirchhoff. No es que está al cuadrado, por si acaso. Entonces obtenemos la fuerza en la orientación material y lo mismo hacemos con el otro. ¿Ya? Entonces, si ahora desmuteo las áreas, ¿cierto? Me queda de esta forma. ¿Ya? Entonces, tengo ya la fuerza en la descripción material y tengo el área en la descripción material. Con estos dos datos solo en la descripción material, yo planteo ahora el segundo Piola-Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, tengo que el diferencial de fuerza, un vector de fuerza, está en función de un vector de tracciones por un diferencial de área.
tal como en el caso pasado. Ahora vamos a empezar a formularlo desde el lado izquierdo. Entonces acá, este vector de tracciones se puede expresar como una tensión por el vector n, ¿cierto? Tal como decíamos antes que el vector de tracciones t es igual a sigma por un n, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, ¿qué tensor de tensiones va a ir acá? El segundo viola de Kirchhoff, que es el S, ¿ya? Es el S. Fijémonos que esta vez tenemos las áreas definidas en la descripción material y el diferencial de fuerza 2, que está definido en la descripción material. No estamos usando la fuerza en vector rojo, sino que la fuerza en vector verde. Entonces está todo acá formulado en esta parte, en esta descripción, en la descripción lagrangiana. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa por este lado? El diferencial de fuerza que obtuvimos acá, lo obtuvimos a través de un pullback, ¿cierto? Lo obtuvimos a través de multiplicar el F inversa por el diferencial de fuerza, ¿cierto? Eso es lo que hicimos para obtener este resultado. Y es lo que habíamos puesto acá. Eso no es más que la operación con vectores que antes les había descrito acá. Es lo mismo. Entonces, este diferencial de fuerza, que es el que está en rojo, es el que yo puedo expresar en función del cochi y del n, ¿cierto? Bueno, y el de A, ahí me faltó el de A. Ah, no, está bien, está bien. Está bien. El diferencial de fuerza es el sigma por n por dA. ¿Ya? Es lo mismo que acá, solo que con el sigma. Entonces, como yo tengo esta definición de fuerza y esta también, la puedo igualar. La misma operación. Igualo uno con el otro. Aplico la fórmula de Nanson para dejar el n y el diferencial de área solamente en la descripción material, con mayúsculas, ¿cierto? Y al hacer esto, se me agrega un jacobiano y una traspuesta inversa del F. Puedo cancelar acá, ahí y ahí, y finalmente me queda mi segundo Piola-Kirchhoff estrés tensor. ¿Ven? Entonces, acá derivamos de una forma más gráfica, intuitiva, el segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff. Ya, y ahora, esto de acá, si nos devolvemos a la diapo pasada, teníamos el J, el jacobiano, por el sigma, por la traspuesta inversa de F. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá, en esta parte de acá, es el primer Piola-Kirchhoff. Por tanto, ambos se relacionan mediante esta operación con la inversa del F. ¿Ya? Lo bueno del segundo Piola-Kirchhoff es que es un tensor simétrico. Por ello, este tensor es el más utilizado en la formulación numérica, porque es simétrico. Y también porque está formulado totalmente en la descripción material. Y ya habíamos comentado en la ayudantía pasada que, o no sé si lo había comentado, pero formular las cosas en la descripción material significa que yo conozco el estado del cuerpo. Y eso también implica ciertas simplificaciones. Si yo me voy a la descripción espacial, ahí yo no conozco el estado del cuerpo. Entonces es más fácil trabajar en la descripción material. A medida que hagan trabajos, en el tercer trabajo quizás se den cuenta de y vayan sacando sus conclusiones sobre trabajar en esta descripción o en esta descripción. ¿Ya? De forma inicial sería de esta forma: A mayúscula y B mayúscula, totalmente definido en la descripción material, y ahí tienen los índices. ¿Ya? Esto también después quizás les sirva como resumen. Y también la segunda definición, que sería de esta forma. ¿Ya? Entonces tenemos derivados el segundo Piola-Kirchhoff y el primer Piola-Kirchhoff. También se me olvidaba decir que el segundo Piola-Kirchhoff, como está totalmente definido en esta descripción material, funciona como una contraparte del tensor de Cauchy, porque el tensor de Cauchy solo está descrito en una descripción espacial. ¿Ya?
Entonces son como contrapartes. Pero ya vamos a ver que el tensor de Cauchy en realidad en una formulación numérica no se utiliza mucho. Se utiliza más el futuro tensor que vamos a derivar ahora. Entonces, para seguir motivando o derivando otra medida de deformación, ya conocemos el tensor de Cauchy, el primer Piola-Kirchhoff, el segundo Piola-Kirchhoff. Ahora viene otro. Sabemos que el primer Piola-Kirchhoff se define de esta forma, ¿cierto? Pero este primer Piola-Kirchhoff no es necesariamente simétrico, o básicamente no es simétrico. Puede que sea simétrico, pero sería una coincidencia numérica, ¿ya? Pero para que sea simétrico, fijémonos que este P está en función del sigma. El sigma sí es simétrico, ¿ya? Este sí es simétrico, ¿cierto? Lo que nos arruina acá es este F a la menos T. Este me está arruinando todo, toda la simetría. ¿Por qué? Porque el jacobiano es una constante. El jacobiano, si es que lo recuerdan, es el determinante del tensor F. ¿Ya? Entonces una constante. Entonces, esto es lo que yo quiero eliminar. Para eliminarlo, como tiene un negativo en el exponente, yo tengo que multiplicar acá por el F traspuesto, para que esto se cancele. Entonces eso es lo que voy a hacer. Multiplicar por el F traspuesto. Entonces de esa forma, esto se me va, ¿cierto? Por tanto, me queda de esta forma. Y esto, fijémonos que esta parte me queda en función del sigma, y el jacobiano es una constante, como dijimos. Entonces esto sí es simétrico. Por tanto, este nuevo resultado es una nueva medida de tensión. Y esto es lo que llamamos el Kirchhoff estrés tensor. ¿Ya? Ese es el Kirchhoff estrés tensor. Es simétrico, porque está en función del sigma. Simplemente se le escala los valores de sigma por el jacobiano. ¿Ya? Y como está en función del sigma, esto está definido en la descripción espacial. ¿Ya? Entonces, numéricamente, lo que se utiliza siempre es el segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, que es el S, para formular todo en la descripción material, y en la descripción espacial lo que más utilizas es este Kirchhoff. Este es el que más se utiliza. ¿Ya? Ahora, esto obviamente puede estar en función del jacobiano y el sigma, como con la parte izquierda, con el primer Piola-Kirchhoff y el F traspuesto. Si recordamos, el segundo Piola-Kirchhoff se relaciona con el primer Piola-Kirchhoff mediante esta expresión. Como el Kirchhoff, el tau, se relaciona con el primer Piola-Kirchhoff con esto, con ambas relaciones podemos sacar lo siguiente. El Kirchhoff va a ser el S, rodeado por el F y el F traspuesto. ¿Ya? Entonces esta expresión se utiliza bastante para transformar uno al otro. Entonces se fijan que con esta relación también es importante porque pasamos de una descripción espacial a otra material y viceversa. ¿Ya? Entonces, como el Kirchhoff está en función del sigma, también se puede encontrar acá una relación entre el sigma y el S, que sería esta. ¿Ya? Entonces esto también es importante en el caso de que quieran trabajar con sigma y no con tau. Bien, entonces aquí ya tenemos 4 medidas para medir tensiones y tenemos sus expresiones. Así que pueden usar este Power. Si quieren después les mando el PDF para tenerlo como un resumen, ya porque lo van a necesitar en el futuro trabajo 3 de seguro. Ya. Entonces, ¿qué nos queda por hablar? Seguramente lo que viene ahora todavía no lo han visto en clases, pero es necesario que lo comentemos para seguir hablando sobre los estreses. El concepto de energía potencial o funcional de energía. ¿Ya? Esta función básicamente es la energía que está libre en el cuerpo tras haber sido solicitado. El cuerpo tiene una energía interna y dependiendo del tipo de material va a tener una disipación.
Y esta disipación va a descontar una cantidad de energía en el cuerpo. Entonces lo que sobre es la energía que modela este tipo de potencial. Se le llama funcionales de energía libre, ¿ya? Esa es la energía libre, lo que resta tras haber sido disipado el cuerpo. Y típicamente hay dos funciones muy conocidas de potenciales de energía. La primera es la de Helmholtz Energy o Helmholtz Free Energy, ¿ya? Y esta función tiene una forma muy simple. Es este E, que es la energía interna, típicamente se escribe como U también, menos este parámetro que está asociado a la temperatura, por este nabla, que es la entropía, que también típicamente se denota como S. Entonces, básicamente, es la energía interna menos la disipación, en otras palabras, palabras básicas, ¿ya? Y este funcional de energía libre es el que utilizamos siempre en la mecánica del continuo. En el segundo curso lo van a utilizar bastante, y ahora, en este primer curso, viene todo lo que es la parte termodinámica, las leyes de la termodinámica. Y es que cuando uno realiza formulaciones numéricas, tiene que adaptar las ecuaciones a la realidad, a la física. ¿Y cuál es la física que debemos cumplir? Básicamente es la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Tenemos que cumplir todas esas leyes. Aparte de la Helmholtz Free Energy, tenemos también la Gibbs Energy, que se define con una G por Gibbs y que está en función de la entalpía, ¿ya? La entalpía y los otros términos son lo mismo, ¿ya? Pero esta energía nosotros no trabajamos con ella. Esta Gibbs Energy se trabaja principalmente en química, ¿ya? Nosotros trabajamos con la Helmholtz Energy, con este modelo. Esta Helmholtz Energy es un funcional de energía que funciona en procesos isotérmicos, es decir, cuando la temperatura es constante. Y nosotros casi siempre definimos que la temperatura sea constante. En cambio, la Gibbs Energy trabaja en procesos con presión constante, en procesos isobáricos, principalmente en química, como les digo, ¿ya? Entonces este es un concepto medio abstracto o medio enredado para nosotros que estudiamos ingeniería en estructuras, pero cada vez más se les va a ir metiendo más y más esta materia y el tema de los funcionales de energía, ¿ya? Porque básicamente con este funcional de energía eh, se modela lo que pasa en términos termodinámicos dentro del cuerpo, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando. ¿Y por qué les empecé a hablar sobre esto? Es por lo siguiente. ¿Cómo cómo luce un funcional de energía? Para los materiales elásticos, por ejemplo, un funcional de energía, el más típico es este, un medio de epsilon, que es el tensor de deformaciones, por el tensor, ¿cierto?, de cuarto orden elástico, el C, por el tensor de deformaciones epsilon. Este doble punto, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Es la doble contracción, pero básicamente esto, cuando ustedes lo vean, tienen que pensar que es una multiplicación, es un producto tensorial, ¿ya? Y este tensor elástico de cuarto orden se utiliza cuando trabajamos en tres dimensiones, pero este tensor de cuarto orden no es más que el módulo de elasticidad, ¿ya? Este se trabaja en tres dimensiones y el módulo de elasticidad uno lo utiliza siempre cuando trabaja en una dimensión. Por ejemplo, cuando tenemos la barrita y la estiramos, nosotros trabajamos con el ¿no? Es una dimensión, ¿ya? Pero el tensor de cuarto orden ya es cuando tenemos un cuerpo completo, ¿ya? Pero vean este tensor de cuarto orden como la generalización del tensor del módulo de elasticidad, ¿ok? Y si trabajamos en un D, esta expresión sería equivalente a lo siguiente. Sería un medio de E por epsilon cuadrado, ¿ya? Si trabajamos en una dimensión, ¿ya?
Entonces eso es básicamente la interpretación que deben hacer. No se tienen que asustar cuando vean una doble contracción, eso es simplemente un producto tensorial. Y este es el módulo de elasticidad generalizado. Ya. ¿Y por qué utilizamos epsilon y no el E o el C, otra medida de deformación? Es porque en los materiales elásticos se toman como que trabajan en pequeñas deformaciones, ¿ya? Tal como vimos en el gráfico inicial, que en el rango elástico, ¿cierto? Había una similitud entre una parte deformada y sin deformar. Este es un rango de pequeñas deformaciones. Ya. ¿Y qué pasa en grandes deformaciones? ¿Qué pasa con los materiales elásticos que trabajan con grandes deformaciones? Eso es lo que llamamos un material hiperelástico, ¿ya? Que tienen la misma naturaleza de los materiales elásticos, es decir, que son reversibles. Si yo los estiro, van a volver a su estado original. No hay una disipación, ¿ya? No hay una disipación. Em, y por lo mismo, si no hay una disipación, yo no voy a tener una resta acá o una suma. Como les había presentado, la energía libre tiene una parte de energía interna y otra asociada a la entropía, a la disipación. Pero acá yo solo tengo un término, ¿cierto? No tengo nada más acá. Y es porque no hay una disipación. Entonces, ¿cómo sería una funcional de energía para un material hiperelástico? Por ejemplo, hay distintos modelos. Uno de los más típicos es el Sand-Venant-Kirchhoff. Y luce como esto. Se fijan que, como ya trabajamos en grandes deformaciones, no utilizo el epsilon, utilizo el E, el Green-Lagrange. Entonces, esta es un modelo hiperelástico. Y esto lo van a empezar a ver con harta fuerza de la materia que viene. El trabajo es el trabajo 3. Y en el segundo ramo de mecánica, esto es básico. Es básico. ¿Ya? Así que, tras hacer el trabajo que están actualmente, les recomiendo mucho empezar a estudiar la materia que va pasando el profe. ¿Ya? Porque igual es denso. Aquí les puse qué significa el lambda y el mu, que son los parámetros de la M. Básicamente uno es el módulo de corte, ¿cierto? Este es el G. Y bueno, hay otros modelos, por ejemplo, el Neo-Hookean, compresible, para materiales compresibles, que luce como esto. Este está en función del C, ¿se fija? Y es compresible, debido a que es compresible, justamente tiene estos términos, que están en función del jacobiano. El jacobiano, hayamos visto que es el determinante del F, y es el que toma las medidas de los cambios volumétricos. Entonces, cada vez que vean un jacobiano en un funcional de energía, tienen que pensar al tiro que ese es un modelo compresible. Cambia el volumen. Si fuera incompresible, estos jacobianos no estarían. Y este IC simplemente es un invariante. Que no sé si han visto, de seguro que sí. ¿Ya? Entonces, la gracia de estos funcionales de energía que les estoy presentando es que a partir de estos funcionales de energía que básicamente modelan el estado termodinámico de un cuerpo, podemos calcular las tensiones que vimos anteriormente. El primer Piola Kirchhoff lo podemos calcular como la derivada parcial del funcional de energía respecto al F. El segundo Piola Kirchhoff como 2 por la derivada parcial del funcional de energía respecto a C. Y como el C se relaciona con el E, ¿cierto? Porque el E es un medio de C menos la identidad. Esto también se puede calcular en función del E. Y por último, el elasticity tensor, el tensor de cuarto orden elástico, que básicamente es el módulo de elasticidad generalizado, es la derivada parcial del segundo pie de Kirchhoff. No, aquí me equivoqué. Aquí va esto, así. No me di cuenta, no me di cuenta. Es la derivada parcial respecto de E del funcional de energía. O no, no, estaba bien, porque si fuera así, sería igual a esto. No tiene sentido. ¿Ya? Dejemos lo que estaba bien por ahora. Lo voy a revisar y les digo más tarde si es que está bien o no esto. ¿Ya? Pero la expresión que interesa es esta, que es la que está en función del funcional de energía. Porque como el S se calcula a partir del funcional de energía, básicamente me interesa calcular todo a partir de estas funciones de energía. ¿Ya? Bueno,
esa fue la ayudantía. Yo sé que puede que haya sido materia nueva y que haya sido medio confuso, pero con el tiempo va a ir haciendo más sentido y pueden volver a ver esta ayudantía. Antes de terminar, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Alguna inquietud? No, por mi parte ninguna, Raúl. O sea, de a poco absorbiendo, que igual es complicado observar tanto, pero entre la teoría y ahora la práctica ya va quedando un poco más claro. Sí, sí, de todas formas, sí, esto es muy teórico y hay que hacer esto ayudantías de apoyo teóricas porque mientras que están en otro trabajo que por ahora no tiene nada que ver y después ya vamos a ir haciendo ayudantías en MATLAB y comparando con ANSYS, cosas así. Pero sí, de a poco, de a poco. Sí, a mí también me costó al principio. Ya, entonces voy a cortar la grabación